Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Denó, vengo de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, me voy a presentar qué queremos decir cuando hablamos de patrimonio científico, una revisión bibliográfica, que es parte de mi trabajo de la tesis doctoral, que estoy realizando en la misma universidad, bueno, con mi director de tesis, Rodrigo de la O, y Concha Lapallese. Igual que mis compañeros David Escudero y Diego Sacristán, la investigación está enmarcada dentro del proyecto Heritage Capes, Cartografía Crítica del Paisaje Cultural Metropolitano, Patrimonios Futuros. Bueno, cuando hablamos de patrimonio científico, nos imaginamos distintos objetos. Nos podemos imaginar frascos, nos podemos imaginar objetos de mayor tamaño como microscopios, nos podemos imaginar prensas, pero también nos imaginamos, o en nuestro imaginario están estos edificios que han tenido un carácter científico y que se construyeron con ese fin, e incluso paisajes que han nacido de este fin, de esta búsqueda científica de diferentes investigaciones. Pero, ¿cuándo empezamos a hablar de patrimonio científico? Y no solo de patrimonio. Bueno, en las primeras leyes en las que se habla de patrimonio nos define y se centra sobre todo en la conservación de la defensa y el acrecentamiento del patrimonio, pero siempre habla de un patrimonio más global, de un patrimonio histórico, de un patrimonio de bienes muebles e inmuebles. Años más tarde, en la Constitución española del 78, vuelve a aparecer este patrimonio histórico y no vuelve a aparecer y no delimita, o seguimos sin delimitar, o aparecer esta parte de patrimonio científico o patrimonio tecnológico, y se vuelve a centrar en la conservación y en el enriquecimiento del patrimonio histórico. Ya en la ley de 16/1985 sí que aparece ya esta parte científica o técnica, es decir, que sí que dice que integra el patrimonio histórico español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, pero también científico y técnico. Esta es la primera vez que aparece, y hasta hace pocos años, bueno, en 2023, hace concretamente 2 años, en la Ley 8/2023 del 30 de marzo del Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, no aparece el concepto de patrimonio científico como patrimonio específico. Ya en esta ley aparece como patrimonio científico, concretamente en el artículo 81, y nos la define de la siguiente manera. Integran el patrimonio científico y tecnológico los bienes muebles, inmuebles, materiales y los territorios y paisajes asociados que, por su valor científico o tecnológico, constituyen los testimonios más significativos ligados a los avances científicos e históricos, relacionados con la cultura científica y tecnológica de la Comunidad de Madrid. Me quiero parar aquí porque ya es la primera vez que ya se centra en el patrimonio científico y se centra en los territorios y paisajes, no solamente en los bienes muebles e inmuebles, que se centraba anteriormente, sino también en los territorios y paisajes asociados por este valor científico o tecnológico que tienen. Bueno, forman parte de esto, nos dice que forman parte de los instrumentos, las instalaciones históricas, los paisajes, las prácticas y representaciones que tienen esta relación con la actividad científica, y ya también nos habla de la protección de estos bienes. Esta protección viene de la mano, se realizará mediante la inclusión en alguno de los catálogos o registros regulados en la ley. Nos habla de las concesiones administrativas para la conservación de los valores culturales, las actividades que pueden tener, ya que estas actividades científicas, si se han abandonado o son irrecuperables, pues que tengan otros usos de otra naturaleza o que sean compatibles o que permitan la conservación y protección de los bienes, y nos habla de la conservación de las instalaciones y de los elementos que sean más singulares y que nos dejen testimonio de la actividad científica de estas construcciones, estas arquitecturas y estos paisajes. Y también, bueno, por supuesto que nos habla de la prohibición de la destrucción, nos habla de que se prohíbe la destrucción a todo aquello bienes científicos y tecnológicos anteriores a 1950, bueno, salvo por razones de fuerza mayor, interés social o que no tengan un interés cultural. Ya metiéndonos, bueno, hay 4 bienes protegidos como sitios industriales científicos ya en la Comunidad de Madrid, pero solo realmente hay uno que está protegido, bueno, que se ha declarado como sitio científico,
los otros, a pesar del nombre es industrial o científico, son sitios industriales. Este es un sitio científico. Se trata de la estación de comunicaciones por satélite de Buitrago de Lozoya y, bueno, está conformada, como pueden ver, por los satélites, por una arquitectura, bueno, es una arquitectura de Juan Cano Lasso y de Juan Antonio Ridrujo, que tiene unas instalaciones donde se realizaban las investigaciones y donde vivían los trabajadores. Tiene una parte de vivienda. Nos centramos en este ejemplo, ya que es el primero, que es sitio científico, y nos centramos, si vemos, y nos dedicamos a leer el boletín en el que se decreta como bien de interés cultural, como categoría de sitio científico. Bueno, nos centramos en que, gracias a la ley del 8/2023 y que su papel relevante y se declara bien cultural por su papel relevante en la investigación aeroespacial. Y lo dispone como sitio científico, como acabamos de ver. Pero si nos paramos a ver los valores que aparecen en este documento, por lo que se ha declarado sitio de la declaración del bien, si nos fijamos, lo primero que nos dice es que es una obra clave de la arquitectura. Habla de la arquitectura, es una singular excepción en la arquitectura, es peculiar por su lenguaje formal y su sensibilidad pintoresca y poco común en la arquitectura, y nos habla incluso del arquitecto, de que es uno de los arquitectos españoles más distinguidos del siglo XX. No aparece por ningún lado la actividad científica, solamente la arquitectura. Sí que es cierto que luego aparecen otros valores y sí que nos habla un poco del desarrollo y progreso tecnológico que ha tenido lugar en ese lugar y del papel importante en la investigación aeroespacial en España en la época y en el programa Apolo de la NASA. Pero volvemos a que nos vuelve a hablar de esa adecuación al paisaje, esa arquitectura, cómo se ha adecuado al paisaje, que es una característica más importante de la obra, y cómo se integra la arquitectura y la naturaleza con la ciencia. Pero igual, esa sensibilidad paisajística y ese espíritu científico de la construcción, pero siempre como desde un punto de vista más arquitectónico y sin esa parte que realmente es por lo que se ha declarado bien, que es esa parte científica. De la misma manera nos habla de que la arquitectura es sostenible y que utiliza materiales de la zona y que por eso tiene lazos sociales con el entorno. Nos vuelve a hablar de la arquitectura y vuelve a aparecer de nuevo el arquitecto en los valores históricos de la construcción y la tecnología, y luego nos vuelve a hablar de cómo esta arquitectura se integra en el paisaje y en el entorno. Por lo tanto, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones señaló en la declaración que el sitio científico pues debería venir determinado y justificado no en base al valor arquitectónico, que es por lo que al final se ha declarado, sino por su contenido tecnológico y científico. Si vamos a la definición de Nizhny Tagil sobre el patrimonio industrial de la Carta, vemos que habla de que el patrimonio industrial, bueno, es la cultura industrial, y habla de científico de nuevo y de los edificios, maquinaria, talleres y molinos. Podríamos decir que la definición, parte de la definición nos podría valer para definir el patrimonio científico. Podríamos decir que nos sirve para definir el patrimonio científico. Si nos dedicamos a buscar definiciones sobre patrimonio científico, nos encontramos definiciones como que el patrimonio científico se refiere generalmente al conjunto de objetos y espacios materiales que hay, utilizados para la producción y enseñanza, artefactos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, o objetos e instrumentos, libros, manuscritos, manuales, materiales. Sobre todo definiendo y centrándose más en bienes, objetos, no tanto como en paisajes o en arquitecturas. Por lo que el acercamiento o la aproximación al patrimonio científico que se está llevando a cabo a través de la academia tiene que ver más con la enseñanza y este carácter educativo del patrimonio científico. Y en relación a esto aparecen los museos y cómo hay que mantener este patrimonio científico y es una herramienta de enseñanza y divulgación. Aparecen museos en Europa como el Deutsche Museum en Múnich, el Museo de las Arts y en París, el Museo Galileo, el MIT Museum y en España el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Incluso el CSIC presenta un plan de recuperación de instrumentación científica
diciendo que el CSIC posee un patrimonio instrumental que puede valorarse de manera histórica, científica, económica y didáctica. Pero volvemos a decir que centrándose más en objetos que en arquitecturas y paisajes que existen o que tienen su valor por las actividades científicas que tenían detrás de ellos. Por lo tanto, volvemos al artículo 82, a estas instalaciones históricas y a estos paisajes. Y bueno, pues vengo a mostrar una serie de ejemplos de paisajes que se han conformado y arquitecturas que existen gracias a esa actividad científica que hay detrás de ellos, porque si no, no tendrían sentido. En este caso, bueno, es el plano del campo forestal de la Escuela de Montes. La primera sede fue en Villavicencio de Adón, se ve el castillo aquí abajo a la izquierda, y el campo de prácticas que se sigue llamando el forestal y que ha conformado un paisaje que actualmente sigue existiendo, pero que si no, no tendría sentido. Además reciben el mismo nombre. El campo de radiación gamma en el Encín, en Alcalá de Henares, de la misma manera, existe y bueno, es los vestigios de una investigación que se llevó a cabo en el siglo XX, en el que, bueno, a través de la radiación gamma se iba viendo la evolución y la mutación de las diferentes plantas. La colina de los Chopos, donde se encuentra la mayoría de los edificios del CSIC, también existe por la investigación y no tendría sentido si no. Laboratorios del IMIDRA, bueno, centrarnos más en arquitecturas, laboratorios de IMIDRA de FISAC, arquitecturas que existen y que están ligadas a espacios de investigación científica y que no tendrían sentido sin ello. Y por terminar, vuelvo a la estación de comunicaciones por satélite de Butragoé de Lozoya y vuelvo a recalcar que son espacios y paisajes que sin la investigación científica detrás no tendrían sentido y que este patrimonio científico no es el patrimonio arquitectónico que parece que es por el camino por el que vamos, sino que es todo lo que hay detrás y hay que entenderlo de esa manera. Muchísimas gracias. Gracias.